Por lo pronto vamos a regresar con el tema de la inflación, que ya ayer le adelantábamos esta información de el INEGI y después también las decisiones tomadas por el Banco de México con esta situación. Y está en la línea telefónica, y le agradezco mucho la comunicación esta mañana, a Marco Antonio Córdoba, especialista en temas de economía. Marco, gusto saludarte, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar contigo y con tu gran auditorio. Gracias, Marco Antonio. Oye, se escucha muy fuerte, 21 años, que de hace 21 años no tenemos una inflación tan severa como la que estamos teniendo en este 2022, Marco Antonio. Sí, así es, Edgar. Pues prácticamente más de 2 décadas, ¿no? De que no teníamos estas presiones en los precios, ¿no? Como la que dio a conocer ayer INEGI, ¿no? Una inflación ya muy cercana al 8%. Y bueno, aquí lo que más preocupa, Edgar, es que todavía se prevé que en los próximos meses el alza va hacia arriba, pues, o sea, va a seguir creciendo la inflación, ¿no? O sea, todavía no llegamos, de acuerdo a este informe que presentó Banco de México, todavía se prevé que, por ejemplo, al tercer trimestre estemos todavía por encima del 8%. Del 8% todavía. Oye, Marco, ¿a qué se debe toda esta situación? ¿Sigue siendo el tema internacional o también ya tiene que ver situaciones aquí en nuestro país? Principalmente son factores internacionales, ¿no? Resaltan, ¿no? Todavía persisten ahí los problemas de cuello de botella en la distribución de insumos, principalmente los electrónicos, a nivel mundial, lo cual está provocando paros técnicos en algunos sectores de la industria manufacturera a nivel mundial. Todavía los estímulos económicos que implementaron algunos países como Estados Unidos en el 2020, en el 2021, lo cual impulsó de manera fuerte el consumo, todavía continúa. Sí, y eso todavía genera presiones, ¿no? Todavía genera presiones en los precios, y también el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, pues está incidiendo en los precios de alimentos y energéticos. Y a nivel nacional, Edgar, un factor que influye, pues, es la inseguridad. Lo cual genera, pues, una serie de costos asociados a la población, ¿sí? A las familias, a las personas y a las empresas, ¿sí? Y eso genera cambios en la estructura de costos de las mismas empresas, de los negocios, y eso provoca, bueno, que el precio también se tenga que ver modificado. Ujú. Ahí, bueno, dentro del reporte que dio INEGI, hablaba en específico de algunos productos que tuvieron un alza importante en los últimos días, hablando, por ejemplo, el tema de la naranja, el tema de la papa, algunos también otros productos, y otros más que ya tenían rato, Marco Antonio, a la alza, como es el caso del limón, han venido a la baja. Ha habido cambios ahí con el tema de los productos, ¿no? Sí, así es, Edgar. Hay que recordar que INEGI, al calcular la inflación, utiliza una canasta, una muestra de 299 productos, y de los cuales algunos, sí, en este caso pues la mayoría, se incrementan, pero hay otros que disminuyen, ¿sí? De tal forma que este 7.88% es un promedio. Sí, ese es un promedio de los 299 productos. Habrá productos que están por encima de ese promedio, ¿sí? Que van a estar muy por encima de ese promedio. Por ejemplo, la papa, que tuvo un crecimiento del 16%, la naranja un 13%, pero también hay productos, por ejemplo, el limón, que tuvo una caída del 9%, el chile serrano una caída del 10%, la cebolla del 4%, la uva una caída del 13%. Entonces, la inflación es un promedio, Edgar. Sí, es un promedio, y ya los productos, pues hay unos que están por encima de ese promedio, hay otros que están por debajo de ese promedio. Ahora, Marco, dentro de las decisiones que se toman, no sé si derivadas de este tema de la inflación, ya tú nos dirás si tiene que ver con ello, el Banco de México anuncia lo que es también ya ajustes en las tasas de interés, y que esto va a derivar también de que bancos, y también al momento de estar hablando de adquirir créditos, pues ahí tengamos que tener cierto cuidado, ¿no? Así es, Edgar. Hay que recordar que el objetivo constitucional
que tiene el Banco de México es la estabilidad del poder adquisitivo, el cual se logra a través de mantener una inflación estable. En este caso, el objetivo de inflación es del 3%. ¿Sí? Entonces, en este caso, Banco de México lo que busca a través de su política monetaria es alcanzar ese objetivo, que la inflación tienda a ser del 3%. Y en este caso, como está muy por encima del 3%, que se ubica en 7.88%, lo que hace Banco de México es aplicar una serie de estrategias para tratar de que los precios tiendan más bien que el alza de los precios, que es la inflación, tienda a disminuir. Y una de esas estrategias es incrementar la tasa de interés. Y pues, al incrementar esta tasa de interés, pues va a provocar una serie de efectos, ¿sí? Va a provocar una serie de efectos al interior de la economía, ¿no? Por un lado, se incrementan las tasas de corto plazo y, por lo tanto, el gasto de las personas, el gasto de las personas que lo hacen vía crédito tiende a disminuir y por lo tanto el consumo de bienes y servicios también va a tender a disminuir, y en ese sentido la demanda de los bienes también tiende a disminuir, con lo que se busca que los precios tiendan a bajar. Por otro lado, el gasto de las empresas también tiende a disminuir, y al incrementarse las tasas de interés, las empresas pues ya lo piensan más de 2 veces para solicitar un crédito, y entonces también tiende a disminuir. Las inversiones de las empresas tienden también a disminuir, lo que provoca una disminución de la demanda agregada, y en ese sentido los precios también tienden a bajar. Esto en el mediano plazo, no es de la noche a la mañana. ¿Sí? Marco, sí, perdón, ¿sí? Adelante. Y también, bueno, los bancos al incrementarse las tasas de interés también son más cautos, ¿sí? Tienen más precaución al otorgamiento de crédito, ¿sí? Porque perciben más riesgos y puede haber más morosidad, ¿sí? Ahora, todo esto, ¿qué podría provocar? Dice, sí, lo que busca Banco de México es bajar la inflación, pero como es una política restrictiva, lo que podría generar también es que el crecimiento económico que ya estábamos esperando que ya fuera entre 1.5 y 2%, del 4% que esperábamos el año pasado, pues lo más probable, Edgar, es que tienda ya con esta en este nuevo contexto, probablemente sea menor. ¿Sí? Ya estaríamos viendo la encuesta la próxima semana. Lo más probable es que ya el crecimiento del PIB, lo que conocemos el PIB, tienda a ser del 1%, ¿no? Pero eso ya lo conoceríamos la próxima semana. Ya lo veríamos exactamente. Pues así el panorama que se tiene aquí en nuestro país con estas decisiones y también con este tema de la inflación, que ha sido evidente, el tema de los precios, cómo la gente también, pues ahí le ha impactado en el bolsillo de los mexicanos. Así es que por lo pronto esos son los datos de la realidad que tenemos en estos momentos en la economía, y hay que ser cautos, ¿no, Marco? En este asunto, también en el momento de adquirir créditos y demás, creo que serían las principales recomendaciones: tratar de ahorrar lo más posible y al momento de gastar de manera inteligente. Sí, así es, Edgar. Como bien lo señalas, ¿no? Ser cauto, hacer un análisis de lo que se va a comprar y ver la forma en que se va a pagar, ¿no? Si se va a pagar de manera en efectivo, y si se va a utilizar una tarjeta de crédito, Edgar, que sea en algo necesario, no realmente que se necesite. Y como se dice en el argot financiero, ser totalero, es decir, utilizaste la tarjeta de crédito, págala antes de vencimiento para que no te cobre intereses, ¿no? Entonces, hacer un uso lo más adecuado y hacer el análisis, ¿sí?, de las compras que que se vaya a realizar. Marco Antonio, te agradezco mucho estos minutos para Televisa Sonora, y como siempre ahí tocando base con los expertos en estas temáticas. Gracias, Marco. Es con mucho gusto, Edgar. Que estés muy bien. Un abrazo. Igualmente. Buen fin de semana. Gracias a Marco Antonio Córdoba, el especialista en economía, esta mañana con nosotros aquí en N+ Sonora.